En materia de pandemia, América Latina es esta semana otra vez una zona de contrastes. Colombia se convirtió en el cuarto país latinoamericano que supera los 100.000 muertos por la COVID-19, al tiempo que Cuba daba a conocer el alto porcentaje de eficacia de su candidato vacunal Abdala, el primero de la región. La vacuna cubana Abdala mostró una eficacia de más de un 92% tras su aplicación en 3 dosis, según anunció el lunes el laboratorio BioCuba Pharma, responsable de su desarrollo. Abdala y Soberana 2 son los 2 candidatos vacunales más avanzados de los 5 que se desarrollan en la isla. Cuba se ha negado a importar vacunas contra la COVID-19, ha apostado desde el principio por la producción propia. Ahora mismo, con los contagios en niveles récord en la isla, la apuesta del gobierno cubano muestra sus primeros resultados. Esto se desprende de los ensayos clínicos de la vacuna cubana Abdala y también de Soberana. Abdala es de las 5 vacunas que se desarrollan en Cuba, junto con Soberana, la segunda en superar el umbral del 50% de eficacia que requiere la Organización Mundial de la Salud. Cuba quiere ser parte de las naciones que están desarrollando inoculadores altamente eficaces. Los resultados de su vacuna Abdala parecen ser alentadores, según se anunció en el programa Mesa Redonda desde La Habana. 92,28% la eficacia de la vacuna Abdala contra todas las cepas que están circulando en Cuba. Una notición, sin duda, científico, humano. La vacuna Abdala concluyó su tercera fase de análisis clínicos, una noticia que llega 2 días después de que se anunciara que otra de las vacunas propias, Soberana 02, logró un 62% de eficacia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se refirió al respecto. En menos de 48 horas se han dado 2 noticias que son hitos científicos en una pequeña isla de manera consecutiva, cuando esos pueden ser hitos en cualquier lugar del mundo, pero que es una pequeña isla bloqueada. Abdala y Soberana 02 son las más avanzadas de un total de 5 fórmulas que se investigan en la isla. Cuba no integra el mecanismo COVAX de la OMS para acceder preferentemente a vacunas del exterior. No compró inoculantes internacionalmente y se sustenta en su propio desarrollo. El país caribeño atraviesa desde enero su tercera y peor ola de coronavirus, registrando actualmente picos diarios de contagio. Desde que comenzó la pandemia, la isla suma casi 170.000 casos y se acerca a las 1.200 muertes por COVID-19. Si bien algo más de 2 millones de cubanos, de un total de 11 millones, fueron vacunados en el marco de los ensayos clínicos, Cuba aún no lanzó una campaña masiva de vacunación, algo que se espera que suceda pronto. Para explicarnos un poco más sobre la evolución de las vacunas en Cuba, contamos con la ayuda del doctor Amílcar Pérez Riverol, virólogo cubano que trabaja como investigador en la Universidad Estatal Paulista, ahí en Sao Paulo, Brasil. Amílcar, cuéntanos, 62% de eficacia para Soberana, 92% para Abdala, termina la fase 3 de estos ensayos clínicos. ¿Cuánto falta entonces para que se empiece a vacunar a todos los cubanos? Hola y gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera primero resaltar que en el caso de Soberana 02 es un resultado de eficacia de 62%, es un resultado de eficacia parcial porque todavía falta el cálculo de eficacia con la tercera dosis, que en ese caso sería la Soberana Plus, y que debe aumentar considerablemente ese valor de eficacia. Estos resultados que se han dado son resultados de análisis interinos, quiere decir todavía van a continuar los análisis de fase 3, pero al parecer ya permiten establecer que las vacunas han cumplido el requisito de mayor de 50%, y en este caso lo que faltaría entonces sería la presentación de los expedientes a la entidad reguladora en Cuba, que es el SETMED, para solicitar la autorización de uso de emergencia, y cuando esa autorización de uso de emergencia sea concedida, entonces comenzaría ya la extensión de la vacunación al resto del país. Amílcar, ¿hay alguien más aparte del Estado cubano apoyando estas investigaciones de vacuna en Cuba? ¿Está el sector privado involucrado, organismos internacionales? No, en este caso se trata de instituciones gubernamentales, instituciones del Estado. En el caso de las vacunas soberanas,
principalmente el Instituto Finlay de Vacuna, el Centro de Inmunología Molecular y la Universidad de La Habana. Y en el caso de Agdala, el Centro de Ingeniería Genética de los Laboratorios AICA. En el caso de Soberana también, en la parte de producción, está el Centro de Biopreparados. Pero básicamente son todas instituciones estatales, no hay, el sector privado no está involucrado. Precisamente Cuba es el país más pequeño en desarrollar su vacuna propia, el único en América Latina. A pesar de la crisis económica, a pesar del bloqueo estadounidense, ¿qué factores hacen esto posible en Cuba? Yo creo que el principal factor, lo he dicho en otras ocasiones, es la experiencia que Cuba ha cultivado durante más de 3 décadas en la industria biotecnológica, la creación desde hace varias décadas de un polo de centros de investigación, desarrollo y producción relacionados a la biomedicina y del cual forman parte las instituciones que están involucradas en la investigación y el desarrollo de estas vacunas y que ya tiene un historial de vacunas producidas y aprobadas no solo en Cuba, sino a nivel internacional y con sellos de calidad de la OMS. Este es el factor fundamental y luego una inversión estatal importante a partir del interés de desarrollar vacunas propias para COVID-19 durante la pandemia. Una pregunta un poco metodológica, si se puede explicar para nosotros los legos. ¿Cuál es el motivo para repartir esfuerzos entre varios candidatos vacunales en Cuba en lugar de apostar por la de mejor perspectivas, por ejemplo? Bueno, en el punto de partida, y que es un elemento común cuando se desarrollan vacunas y de manera general biofármacos, es que la probabilidad de éxito es bien baja. Por tanto, si a medida que tú tengas más candidatos, aumentas la probabilidad que alguno de ellos llegue a la etapa final y sea aprobada. Esto fue más o menos la idea inicial que tuvo Cuba. De hecho, el frontrunner, es decir, el primer candidato de Cuba, que es Soberana 02, ha quedado un poco más rezagado a partir de los resultados que fue dando de baja inmunogenicidad y luego Soberana 02, que fue un candidato que surgió un poco más adelante, pues ha tenido resultados mejores. De manera general, entonces, la estrategia fue tener una gran cantidad o la mayor cantidad de candidatos posibles para garantizar que alguno de ellos alguno o varios llegara a la etapa final con resultados de eficacia favorables en fase 3 y que consiguiera finalmente la autorización de uso. Y lo que hemos visto es que la estrategia pues funcionó y al menos 2 ya cumplieron esas etapas y están a punto de recibir esa autorización. Vimos en la prensa, doctor, durante estos ensayos clínicos en Cuba, señalamientos contra la isla por empezar a vacunar antes de una evaluación, digamos, exhaustiva de la vacuna, pero al final no hubo problemas en este sentido, ¿verdad? Bueno, realmente fue una decisión, una estrategia poco ortodoxa. Generalmente lo que sucede es que los países esperan a que haya resultados de eficacia en fase 3, que haya autorización de uso y en ese momento ampliar la administración. A mí me gusta llamarle más administración de lo que en ese momento eran candidatos vacunales. Pero las autoridades de salud de Cuba tomaron esa decisión basado en los resultados ya de fase 2 ya avanzados, en el hecho de que los candidatos vacunales de Cuba están basados en una tecnología que es muy segura, probada durante hace muchas décadas, que son las vacunas de subunidad y, según anunció el ministro de Salud, basados en una ley que le permitía realizar intervenciones de salud en casos de una emergencia sanitaria en el país. Amílcar Pérez Riverol, virólogo en la Universidad Estatal de Sao Paulo, muchas gracias por estas explicaciones. Hasta la próxima. Gracias. Y Cuba no esperó a terminar los ensayos clínicos en adultos para empezar a probar la eficacia de su vacuna en niños y adolescentes. Los investigadores esperan recabar suficiente información en las primeras 2 fases de los ensayos, prescindir así de la fase 3, que incluiría la éticamente cuestionable administración de placebos a niños. Las elegidas son en este caso también Abdala y Soberana. Soberana específicamente lleva ya una semana en estudio. Cuba inició a mediados de junio los ensayos clínicos para inmunizar a niños y adolescentes del COVID-19 con una combinación de 2 de sus candidatos vacunales. El primero en recibir una dosis fue Gabriel García, de 12 años.
El ensayo pediátrico con Soberana 2 comenzó con un grupo de 25 adolescentes que se sometieron a una rigurosa evaluación por parte de un grupo de pediatras. Desde el punto de vista clínico, anamnesis, examen físico, etcétera, y un grupo de exámenes de laboratorio clínico, de laboratorio microbiológico, PCR, etcétera. Es decir, es muy riguroso la selección que se hace en estos voluntarios en una fase 1. Los jóvenes recibirán 2 dosis de Soberana 2 y una tercera de Soberana Plus, separadas por intervalos de 28 días. Desde la dosis inicial se hallan bajo observación médica. Se hace un seguimiento activo que incluye la primera hora después de la administración del candidato vacunal y después se hace presencial aquí en esta institución 24, 48 y 72 horas. Después hay una otra fase de seguimiento que incluye hasta el 7º día, que vuelven a ser reevaluados aquí. El ensayo clínico se ampliará posteriormente a un total de 350 niños de entre 3 y 18 años. Es un ensayo que debe empezar seguridad en 12-18 primero, en un grupo de 12-18, y posteriormente bajar a 11-3, que es lo que estamos definiendo dentro del ensayo. O sea que realmente al final va a ser un ensayo que va a llegar desde 3 años hasta 18. Hasta el momento se desarrollan en Cuba 5 candidatos vacunales. Los más avanzados son Abdala y Soberana 2, que se hallan ya en la fase final de los ensayos clínicos con adultos, y se espera que en este mes obtengan la autorización como vacunas por las autoridades sanitarias. Así está el panorama en la región americana. En el continente americano, 4 países superan ya los 100.000 muertos. Son Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia. Y mientras tanto, la variante Delta, la originada en la India, está cerca de convertirse en la cepa predominante en esta pandemia. Ya es precisamente la cepa predominante en el Reino Unido, que acaba de tener un récord de aumento de casos de COVID-19. Este es el panorama por el momento. Siga en Deutsche Welle. Nos vemos la próxima.